En esta tarde, Iglesia Renacimiento Cristiano, le damos la bienvenida una vez más, dándole gracias al Señor por permitirnos nuevamente poder congregarnos en su nombre, poder estar aquí gozándonos juntamente, unidos, como dice la palabra, en armonía. Gloria a Dios, agradecidos con el Señor por sus muchas misericordias. Y dándole gracias, le voy a invitar, así como está de pie, que abra la palabra del Señor a Génesis capítulo 13, verso 10 al verso 13 solamente. Gloria a Dios, hasta el verso 12, vamos a leer el verso 12. Gloria a Dios, cuando lo tenga me indica con un amén. Génesis capítulo 13, verso 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Verso 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Voy a leer el verso 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, bendito Rey. Estamos nuevamente, Dios, delante de tu presencia, bendito Dios, dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza, Dios mío, porque tú eres digno, bendito Dios. Padre, se ha llegado el momento, Dios mío, de exponer tu palabra. Padre de la gloria, Señor, toma el lugar que te corresponde, Padre, a través del Espíritu Santo. Trae ministración, Padre, habla, Padre, edifica, Dios mío. Padre de la gloria, trae dirección, Señor. Padre amado, solamente tú puedes hacerlo, Dios de la gloria. Prepara el entendimiento, Dios mío. Prepara el corazón, Padre, que la palabra pueda edificar, Dios mío. Que la palabra pueda, Dios mío, traer aliento, Señor. Que la palabra pueda traer, Dios, discernimiento, bendito Rey, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Yo me pongo en tus manos, Dios mío, rogándote, Padre, habla, Dios mío, a través de mis labios. Toma mi mente y mi corazón, Padre, y que tu palabra sea glorificada, Dios mío, en esta hora. Tu palabra, Dios mío, la cual tú la envías, Dios mío, no retorne a ti vacía, Señor. Causa un efecto, Padre, en las vidas, Señor, que escuchen, Señor. Causa, Dios mío, Padre de la gloria, Señor, y cumpla el propósito por la cual tú la has enviado, Dios mío, en esta hora, Padre. Yo te doy gracias, Dios mío. Yo me pongo en tus manos, Dios de la gloria, gracias, rogándote Dios, que hagas como tú quieras, Señor. Ministra como tú quieras, Padre. Que tu Espíritu Santo tome el control de la mente, el corazón, Padre. Que tu Espíritu Santo se glorifique en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre. Yo te doy gracias, Dios mío, Padre. Recibe toda la honra y toda la gloria, Padre, porque tú eres merecedor, Padre. Tú eres digno. En el nombre de tu Hijo amado, Dios, te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Dios de la gloria. Gracias, gracias. Puede tomar su lugar, Iglesia Renacimiento Cristiano. Puede tomar su lugar. Gloria a Jesús. Poderoso Dios. Nosotros sabemos y conocemos la historia de Abraham y de Lot, cómo Dios le pidió a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela, y se fuera a una tierra que él le mostraría. Gloria a Dios. En su salida de su tierra fue con él su sobrino Lot. Gloria a Jesús. Pero eran tantos sus bienes, sus ganados, sus criados, sus pastores, que al momento de llegar a esta tierra donde vinieron y acamparon, gloria a Jesús, hacia el Negev, dice la palabra, que eran tantos sus ganados y sus pastores empezaban a entrar en una contienda. Gloria a Dios. Entonces Abraham le dice a Lot que tenían que dividirse para que entre ellos mismos no empezaran a pelear, no empezara a haber una contienda. Tenían que tomar una decisión de separarse. Y Abraham le dice a Lot, toma tú la decisión. Si tú vas a tu mano derecha, yo voy a la izquierda. Toma la decisión tú hacia dónde quieres ir y yo voy hacia el otro lado. Gloria a Jesús.
Y aquí es donde quiero entrar en la palabra. Quiero que agarre este punto de en qué ejemplos que nosotros podemos ver en la palabra, es para que nosotros podamos entender en qué nosotros tenemos que poner la mirada. Gloria a Jesús. En qué nosotros tenemos que poner la mirada. Y este es el tema para el mensaje de hoy. ¿En qué está puesta tu mirada? Gloria a Jesús. Nosotros vemos que al separarse o al tomar esa decisión, dice que Lot alzó sus ojos, en el verso 10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Gloria a Jesús. Yo quiero meditar un poquito en lo que aquí se está hablando, porque conociendo la vida de Abraham, no voy a hablar de Lot, sino en este momento quiero hablar un poquito de lo que es la vida espiritual de Abraham. Abraham era un hombre temeroso, Abraham era un hombre entregado a Dios, era un hombre que se dejaba guiar y se dejaba dirigir por Dios. Pero en este momento de tomar la decisión, yo no veo a Lot pidiéndole a Abraham, vamos primero a buscar la guianza de Jehová, a ver qué Jehová nos dice, hacia dónde yo me dirijo, hacia dónde tú te diriges, sino que Lot, al recibir esta propuesta de Abraham de que se tenían que separar para no entrar en una contienda, dice que pronto alzó su mirada y vio aquella llanura. Dice, vio toda aquella llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. O sea, empezó a ver la situación que había en aquella tierra. Tal vez miró a su alrededor y vio que a los otros lados solamente era, vamos a decir, una tierra tal vez no tan productiva como la tierra que él estaba viendo. Tal vez no era tan próspera como la tierra que él estaba viendo en ese momento. Entonces aquí podemos ver que Lot puso su mirada en lo que estaba viendo, o sea, lo que estaba enfrente de él, aquella llanura. Aquella tierra dice que era tierra de riego, o sea, que era una tierra buena, para morar ahí. Y él pensó en todos los beneficios que tal vez él podría tener al irse a morar a aquel lugar. Gloria a Jesús. Entonces, lo que yo quiero que usted agarre en esta tarde, este punto, ¿en qué puso Lot su mirada? No estaba pensando en lo espiritual, no estaba pensando en la familia, no estaba pensando, hablando de la familia en el aspecto espiritual, o sea, no estaba viendo el bienestar espiritual de la familia, más bien estaba viendo en los beneficios personales que él podría tomar al entrar a aquel lugar. Tal vez vio que todo era una tierra cómoda, algo cómodo en donde él podría vivir sin tener que luchar, sin tener que batallar para tal vez alimentar sus ganados, para que su familia tuviera una vida, vamos a decir, mejor, una vida cómoda. Gloria a Jesús. Pero no analizó lo espiritual. No tomó en cuenta a Dios al momento de tomar aquella decisión. No se puso a analizar las consecuencias de la decisión que estaba a punto de tomar para entrar a aquel lugar, al vivir en aquel lugar. Y al no contemplar la situación espiritual de aquellas ciudades, no vio la forma inmoral en que estas personas vivían. Gloria a Jesús. Él no vio la forma inmoral de que Sodoma estaba viviendo. Él solamente vio lo que sus ojos alcanzaban a ver y todo le parecía bueno. Era una llanura, era un río, dice que el Jordán era un río. Entonces todo eso era una llanura buena para vivir ahí. Gloria a Jesús. Pero el pecado, más bien, yo pienso que, o el error que cometió Lot, no fue haberse ido a vivir a las orillas de aquel río, a aquellas tierras que habla de que eran buenas, de que era una tierra de riego, sino que en el verso 11 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Tomaron la decisión de separarse, y se separaron. Gloria a Jesús. Se separaron Abraham y Lot. Pero en el verso 12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Pero mire lo que sucedió ahí. Habitó en aquellas ciudades que estaban en las llanuras, a las afueras, no estaba dentro de la ciudad. Escogió llanuras que estaban ahí afuera.
Entonces el problema fue que se fue extendiendo hasta entrar a la ciudad de Sodoma, porque ahí lo dice, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. So que el error de Lot, o Lot puso su mirada más bien en las comodidades que había, en la situación que se estaba viviendo en aquella ciudad. Vio que era buena para vivir, que era buena para sus ganados, que era buena para su familia, hablando de comodidades, gloria a Jesús, pero no estaba viendo el aspecto espiritual, no estaba analizando, gloria a Jesús, el aspecto espiritual que estaba viviendo aquella ciudad. Dice que aquello que estaba viendo Lot no era lo que Dios veía, no era que la ciudad no era buena, que el pueblo no era bueno, hablando del lugar, pero los habitantes que vienen ahí, que estaban viviendo ahí, estaban haciendo cosas abominables delante de Jehová. Entonces Lot puso su mirada en esa ciudad para ir a introducir a la familia en aquel lugar. Gloria a Jesús. Entonces yo me puse a analizar, nosotros como creyentes o nosotros como iglesia, ¿en qué estamos poniendo nuestra mirada? ¿En qué estamos basando nuestra vida espiritual? ¿En qué nos estamos introduciendo de alguna manera sin analizar el aspecto espiritual, sino más bien lo material? ¿En qué estamos poniendo nuestra mirada? Gloria a Jesús. Lot pensó que tal vez aquel lugar no pensó que le iba a traer consecuencias, como nosotros conocemos la historia de Lot o la vida de Lot. Más adelante, en los capítulos más adelante, dice que tuvo consecuencias muy trágicas la decisión que tomó. ¿Por qué? Porque tomó una decisión solamente a la ligera, no analizó las consecuencias que le iban a traer el vivir en medio de una gente de conducta inmoral, en medio de una gente de conducta deshonesta delante de Dios, en una ciudad de gente llena de corrupción, llena de homosexualismo, llena de inmoralidad, llena de toda clase de pecado. Eran Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, las que rodeaban aquella ciudad. Había mucha idolatría, había mucho tipo de pecado, y ahí fue precisamente donde Lot escogió para irse a vivir. Gloria a Dios. Pero como le digo, él puso su mirada en tal vez los beneficios materiales que él podría obtener de aquel lugar en el que se había ido a vivir. Y yo me ponía a meditar cuántas veces nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, a veces en vez de poner la mirada en las cosas de arriba, dice la palabra, en las cosas espirituales, en las cosas celestiales, en las cosas allá donde está Cristo sentado arriba, donde nosotros sabemos que un día, si nosotros perseveramos, vamos a estar allá con el Señor. Ponemos más la mirada en las cosas de la tierra, ponemos más la mirada en las cosas terrenales, en las cosas que son pasajeras, en las cosas que causan placer de alguna manera, en las cosas que atraen nuestra atención y nuestra mirada. Por eso es la pregunta de este título: ¿en qué está puesta tu mirada? ¿En qué está puesta tu mirada? Lot no se mantuvo separado de la ciudad, sino que se extendió hasta llegar adentro, introduciéndose en aquel ambiente pecaminoso. Y la pregunta es esta: la iglesia en el tiempo de hoy, ¿cómo está el ambiente donde se mueve la iglesia? No estoy hablando del lugar donde nos congregamos, porque aquí podemos decir que todos vivimos en santidad, que el lugar no hay idolatría, no hay inmoralidad, no hay nada. Todos somos cristianos dentro de una iglesia. No estoy hablando de este lugar, estoy hablando de una iglesia general, un lugar, un templo. Ahí todos somos bien, ahí todos estamos bien, todos somos creyentes, todos somos cristianos. Pero ¿qué de los lugares donde nos movemos fuera de la iglesia? ¿Hacia dónde dirigimos nuestra vida? ¿Hacia dónde estamos poniendo nuestra mirada para poder introducirnos en ese ambiente, en ese lugar? En los lugares que a veces nosotros como iglesia, la palabra declara que no deberíamos ni siquiera compartir esos lugares, y mucho menos, y a lo mejor se va a oír un poquito fuerte, pero ciertas compañías que a Dios no le agrada, que en las cuales un cristiano se ande acompañando, no quiere decir que no te puedas juntar con un pecador, no participes de lo mismo que los pecadores hacen, que te juntes con ellos siendo creyente para practicar lo mismo que ellos están practicando. Gloria a Jesús. Entonces, gloria a Dios, lo quiero llevar, vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Lo voy a llevar ahí para que usted vea que lo que yo le estoy hablando, habla la palabra, no lo estoy hablando solamente por hablar. Colosenses capítulo 3. Gloria a Dios.
verso 2. Dice ahí la palabra del Señor, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, enfocar nuestra mirada como creyentes en las cosas espirituales, en las cosas de arriba, en las cosas que Cristo tiene preparadas. Mira, a veces nosotros nos enfocamos tanto en lo terrenal, sabiendo, más adelante voy a entrar en ese punto, pero sabiendo que todo esto va a perecer un día. El día que Cristo venga por la iglesia, todo se queda. O el día que Dios nos llame a su presencia, eso se queda. Entonces, no es que sea malo tener una casa, no es que sea malo tener un carro, no es que sea malo tener cierta cantidad de bienes, pero no pongas tu mirada en ello y pierdas el enfoque de lo espiritual. Realmente lo que la palabra está diciendo es, no pierdas tu enfoque espiritual, porque al perder tu enfoque espiritual, pierdes la salvación de tu alma. Gloria a Jesús. Entonces, nosotros como iglesia, si tenemos esa salvación asegurada, si nuestra vida está en Cristo, nosotros no podemos poner nuestra mirada en las cosas de la tierra. Gloria a Jesús. No podemos poner en las cosas de la tierra. Usted me podría decir, bueno, ¿en qué cosas de la tierra es en las que yo no puedo poner mi mirada? Por ejemplo, la gente se enfoca muchas veces en lo material, ya lo dijimos ahorita. Mucha gente se enfoca en querer tener y tener y tener y tener y tener. Y no, mira, no disfrutan de lo que trabajan, no disfrutan de lo que juntan. Y entonces su mirada está puesta solamente en eso. Entonces eso pierdes tu enfoque espiritual, de tu vida espiritual, pierdes el enfoque. No pongas tu mirada cuando algunas situaciones vengan a causarte algún tipo de sentimientos. No te enfoques tanto en los sentimientos. Yo lo voy a decir porque hemos pasado experiencia y hemos dicho, Señor, en los momentos de dificultad y en los momentos de prueba, la gente dura más en ese proceso de pasar esa prueba. ¿Por qué? Porque te enfocas en el problema, te enfocas en lo que estás sintiendo, te enfocas en tus pensamientos, te enfocas en tu sentir. Entonces no podemos perder el enfoque ni poner nuestra mirada en esto. También podríamos decir que mucha gente se enfoca en diversiones. Hay muchas maneras de perder el enfoque espiritual, de poner la mirada en otras cosas que no sea lo espiritual. Diversiones, el deseo de estar en el mundo. Usted no ha escuchado gente que dice, no hombre, pero si aquel vive mejor que yo, aquel es más feliz que yo, aquel disfruta más que yo, mira aquel cómo se pasea. Mira que él cómo se mira bien contento con su familia, cómo se mira bien feliz y bien tranquilo con su familia. Entonces empieza a despertarse un deseo de volverse atrás, de volverse otra vez a lo mismo. No pongas tu mirada en las cosas que tú puedes ver, que te pueden hacer desenfocar de las cosas espirituales. Gloria a Jesús. Cristo debe ser el centro, el blanco de nuestra mirada. Tiene que estar puesta en Cristo, tiene que estar puesta en las cosas espirituales. Mira, Lot no tomó en cuenta a Dios al tomar aquella decisión y después le trajo consecuencias. Entonces, en cada situación que usted y yo podamos analizar primero qué consecuencias puede traer a mi vida, qué beneficios puede traer a mi vida espiritual, en qué me va a edificar, en qué me va a ayudar lo que yo voy a decidir para vivir mi vida. Necesitamos analizar, necesitamos enfocar nuestra mirada, gloria a Jesús. ¿En qué debe estar puesta nuestra mirada? Nuestras actitudes y nuestros valores tienen que ser más espirituales. Tienen que ser actitudes y valores espirituales. Mira, los discípulos vivieron, dice la palabra que los discípulos vivieron como extranjeros, como peregrinos aquí en la tierra. O sea, no se aferraron a nada de lo que tenían. Pablo dice que lo que él tenía lo estimó como basura, lo dejó todo por alcanzar a Cristo, por vivir para Cristo, por asirse a las promesas de Cristo. Entonces, nosotros, como ellos, tenemos que entender que nuestra ciudadanía, estamos aquí en el mundo, dice Jesús orando al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, nosotros como extranjeros y peregrinos aquí en la tierra no podemos estarnos aferrando o poner nuestra mirada en las cosas terrenales. Esto es pasajero, esto va a pasar tarde o temprano. ¿Cuánta gente usted ha visto que son las personas más ricas, de más, vamos a decir, de una opulencia, por decirlo de alguna manera, ricos?
y pasan una situación, pasan una enfermedad, pasa algo difícil en que vienen a quedar en nada. Entonces, ¿para qué tanto te aferraste a algo que es pasajero? ¿Para qué pusiste tu mirada en tantas cosas que solamente son pasajeras? Cuando dice la palabra que el mundo pasa y sus deseos, pero dice la palabra que la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces lo que el Señor ha prometido es una promesa eterna. Hay promesas que son eternas, que no son para este mundo, pero son eternas allá en la eternidad con Cristo. Entonces nosotros tenemos que vivir con la mirada puesta en las cosas celestiales, en las cosas espirituales. Gloria a Jesús. Entonces, ellos, los discípulos, hablando de los discípulos, dice que vivieron como extranjeros y peregrinos. Dice, esperando una patria mejor. Ellos no se aferraron ni dijeron que en este mundo tenían su patria. Dice que ellos tenían una patria mejor por la cual estaban luchando para alcanzar. Una patria mejor, la patria que Cristo ha prometido allá en el cielo. Gloria a Jesús. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en qué tenemos puesta nuestra mirada, en qué está puesta tu mirada. Cuando nosotros estemos poniendo nuestra mirada en ciertas situaciones, en ciertas cosas, analicemos las consecuencias que esto podría traer a nuestra vida espiritual. Gloria a Jesús. Porque a veces decimos, no, pues en el tiempo del Antiguo Testamento Dios hablaba y advertía y traía juicio y las cosas se hacían y las cosas se cumplían, pero nosotros tenemos algo mucho más fuerte y mucho más poderoso que esperar. Hay un juicio que está determinado sobre toda la tierra, entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque ese juicio tarde o temprano va a venir. Ese juicio tarde o temprano va a venir. Y a lo mejor dices tú, no, pues de aquí a que eso suceda, a lo mejor yo ya me fui. Pero hay una eternidad. Hay una eternidad. ¿En qué eternidad queremos pasar el resto de la vida después de la muerte? Porque va a ser eterno. De ahí después de la muerte viene el juicio y lo que el juicio decrete es eterno. Va a ser eterno, ya no va a haber cambio, ya no va a haber arrepentimiento, ya no va a haber nada. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que analizar en qué estamos poniendo nuestra mirada. ¿Dónde está puesta tu mirada? Gloria a Jesús. Lo voy a llevar a 1 de Juan 2. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, verso 15 al verso 17. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra ahí en el verso 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando habla de que no améis al mundo, no está hablando de la tierra, de la naturaleza, de la creación, no está hablando de eso, sino el mundo, la gente, lo que se mueve, lo que se practica, el pecado, la inmoralidad, todo lo que se mueve en la tierra, la corrupción, los placeres que te ofrece el mundo. Todo esto es lo que la palabra está diciendo, no ames al mundo. No ames al mundo, dice la palabra, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está diciendo no ames a tu hermano, no ames no ames lo que tienes, pero no lo ames más que a Dios. No lo pongas en primer lugar que a Dios. Dios tiene que ser el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. El amor de nosotros tiene que estar centrado primeramente en Dios. Y ya después viene la familia, viene lo que tú poseas. No estamos diciendo, la palabra no quiere decirte que no ames a tus hijos, que no ames a tus padres, no ames a tus hermanos. Está diciendo no los ames más que a Dios. Lo que está en el mundo, al mundo y lo que está en el mundo, no lo ames más que a Dios. No ames los placeres de este mundo, no ames todo lo que te pueda separar del amor del Padre. Dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, fíjese, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, todos los deseos de la carne, lo que la carne te pide, lo que la carne quiere, lo que la carne anhela. A veces la carne quiere ir a un baile, a veces la carne quiere ir a una parranda, a veces la carne quiere ver películas indecentes, pornografía, inmoralidades. La carne quiere muchas cosas que son inconvenientes para la vida espiritual del ser humano. La carne quiere cosas que ofenden a Dios. La carne no quiere orar, la carne no quiere leer la Biblia.
La carne no quiere congregarse. La carne te va a llevar siempre a luchar en contra de lo que el Espíritu Santo está poniendo en tu vida para hacer. Va a ser una lucha. Entre la carne y el Espíritu siempre va a haber una lucha. Entonces, no nos podemos dejar guiar ni amar por los deseos de la carne. Tenemos que someter la carne bajo el poder y la unción del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea más poderoso y más grande en nuestra vida que los deseos de la carne. Es la única manera que nosotros vamos a poder vencer esto. Dice en el verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, o sea, no ames lo que es pasajero. Dice que el mundo pasa y los deseos que hay en el mundo también pasan. Es pasajero, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Dios no quiere que nosotros como iglesia vivamos con la mirada puesta en qué es lo que mi carne anhela, qué es lo que el mundo me está ofreciendo, qué es lo que el mundo puede darme, qué yo puedo sacar de provecho del mundo. La carne es eso lo que va a hacer. Pero dice la palabra, pero el que hace, el mundo pasa y todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas espirituales, en las cosas eternas de Dios, en las promesas que Dios tiene para nosotros, en la palabra, lo que Dios ha prometido en su palabra para nuestro beneficio espiritual, para nuestra vida espiritual, para la vida eterna que Dios ha prometido a aquel que hace su voluntad. Gloria a Jesús. Y dice la palabra que el que hace su voluntad, al hablar de que permanece para siempre, no está hablando de que no va a morir físicamente. Ahí no está hablando de que no va a morir físicamente, sino que hay una vida eterna asegurada al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Hay algo preparado para nuestra vida espiritual después de la muerte. Permanece para siempre. Gloria a Jesús, dice la palabra. Y también la palabra habla de que el que hace la voluntad de Dios tampoco cae en los deseos de la carne, tampoco cae en los deseos del mundo. Permanece para siempre en la voluntad del Padre. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, ahora lo quiero llevar a otra palabra. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice que cuando Lot tuvo consecuencias terribles, antes de entrar al otro punto, cuando Lot estaba en aquella ciudad de Sodoma y de Gomorra y las ciudades circunvecinas que fueron destruidas por Dios por causa del pecado. Mire, yo quiero que analice algo, lo que sucede cuando la persona pone su mirada en las cosas terrenales, en lo que puede ver, en lo que se mira llamativo, en lo que se mira que tal vez una prosperidad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que sucede? Si usted sabe la vida de Lot, la historia que nos narra la palabra de Dios, de la que fue la vida de Lot, usted sabe cómo terminó la vida de Lot. Dígame usted qué ganancia sacó Lot de haber puesto su mirada en las cosas terrenales. Nada, perdió parte de su familia, en primer lugar perdió sus 2 yernos, perdió a su esposa, salieron él y sus 2 hijas solamente, pero aparte perdió todos los bienes materiales que ahí tenía, criados, todo se perdió, en primer lugar perdió la paz que tenía, porque si nosotros nos vamos a 2 de Pedro capítulo 2, ahí habla de que el justo Lot, dice, afligía cada día su alma por causa de las abominaciones, las inmoralidades, el pecado que aquella ciudad cometía. Entonces perdió la paz, perdió la tranquilidad, perdió la felicidad que él tenía mientras estaba en una vida que agradaba a Dios, pero se introdujo en un ambiente lleno de pecado y no sacó ninguna ganancia, al contrario, trajo consecuencias terribles a su vida. Entonces yo digo que este ejemplo de lo que fue la vida de Lot a nosotros nos tiene que servir, nos tiene que dar luz. ¿Qué voy a sacar yo con poner mi mirada en las cosas terrenales? En las cosas terrenales. ¿Qué es el beneficio que hay para mi vida espiritual? No estamos diciendo, oye, no, pues voy a vender mi casa, voy a vender mi troca, voy a vender todo porque no puedo poner mi mirada en nada. No estamos diciendo eso, así que no lo pongas en primer lugar que a Dios. No te aferres tanto a lo que tienes y hagas a Dios a un lado para tener esa libertad de poder
poner tu mirada en todo lo que a tu mano venga. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay consecuencias de nuestras decisiones, gloria a Jesús. Hay consecuencias, gloria a Dios. Entonces voy a llevarlo a 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4. Verso 18. Tenemos que tener mucho cuidado de qué manera nosotros estamos conduciendo nuestra vida aquí en la tierra. ¿En qué está puesta tu mirada? ¿En qué está puesta tu mirada? Analiza, ¿en qué he puesto yo mi mirada? ¿Realmente mi mirada está puesta en las cosas espirituales, en las cosas celestiales, como habla la palabra? ¿O realmente me estoy aferrando todo lo que yo pueda abarcar, materialmente hablando, o placeres, o deseos de la carne? Hay muchas maneras de desenfocar la vida espiritual para irnos tras de vanidades, como dice la palabra, de la vanagloria de la vida. Verso 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, gloria a Jesús, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales. Entonces, ¿para qué nos vamos a aferrar a algo que ahorita tienes, mañana a lo mejor ya no lo tienes? ¿Para qué nos vamos a aferrar a algo que es pasajero? Mira, todo en este mundo es temporal. La palabra sí lo dice, todo en este mundo es temporal. Pero las cosas que nosotros no vemos, esas son eternas. Tal vez digo, bueno, pero es que mucha gente dice, yo no he visto a Dios. ¿Quién ha ido al cielo para que digan que hay un cielo? O yo no he visto ángeles, o yo no he visto a Jesús, o yo no he visto... A mucha gente quiere ver manifestaciones, o mucha gente quiere ver señales. Nosotros tenemos puesta la mirada en las cosas que no se ven. Pablo estaba diciéndole aquí, pero nosotros no mirando nosotros las cosas que se ven. O sea, ellos caminaban en este mundo sin poner su mirada en las cosas que se ven. Ellos no andaban viendo qué es la ganancia que yo puedo tener para vivir sobre esta tierra, sino que ellos no miraban las cosas que se ven. Dice, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, gloria a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando algún día ver? Dígame usted en qué está puesta su mirada espiritual, que un día anhela poder ver. ¿Qué es lo que usted hay en su corazón, que usted anhele un día, que diga usted, mire, yo ahorita no lo veo, pero sé que un día lo voy a ver, sé que un día voy a estar ahí en su presencia, gloria a Jesús? ¿Qué es lo que estamos deseando alcanzar? ¿Queremos alcanzar lo terrenal o queremos alcanzar lo celestial? Gloria a Jesús. Nosotros tenemos que analizar en qué está puesta tu mirada. ¿En qué está puesta tu mirada? Gloria a Jesús. Tiene que haber un anhelo por alcanzar lo prometido, lo que ahora no ves, pero que sí estamos seguros que si perseveramos, algún día lo vamos a lograr ver. Algún día vamos a poder estar allá en la presencia del Señor. Algún día vamos a morar con Él si nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas celestiales. En las cosas celestiales, en las cosas espirituales que traen beneficio a nuestra vida, que traen seguridad a nuestra salvación. Gloria a Jesús. Un día nuestros ojos, si nosotros perseveramos, vamos a ver al Maestro. Un día vamos a estar delante de su presencia. Un día vamos a gozar de esa vida eterna, de esa eternidad que está prometida para aquel que ha llegado hasta el final. Pero analiza en el día de hoy en qué está puesta tu mirada. Mira Lot, mira la vida de Lot, tómalo como un ejemplo, tomémoslo como iglesia, tomémoslo como un ejemplo. Él no consultó a Dios antes de tomar una decisión, pero eligió lo que se miraba llamativo, lo que se miraba bueno, lo que se miraba prosperidad, lo que se miraba abundante. Escogió eso, pero dentro de aquella prosperidad y dentro de aquello que se miraba tan bonito había un ambiente lleno de pecado. Así es lo que te ofrece el mundo. El mundo te ofrece cosas llamativas. Amén, gloria a Dios. El mundo te ofrece cosas que te causen placer. El mundo te quiere llenar tus ojos, tu corazón y tu mente de todo lo que está moviéndose en el mundo para enredar la vida del creyente. Pero nosotros sabemos que en todo eso que se mira tan bonito y tan llamativo, gloria a Jesús,
hay un ambiente lleno de pecado que desagrada la presencia del Señor, que deshonra la presencia del Señor en la vida de aquellas personas que están viviendo de esa manera. Pero nosotros somos de los que perseveramos, dice la palabra. No somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para alcanzar aquello que está prometido. Un día poder estar en la presencia del Señor gozándonos por una eternidad. Gloria a Jesús. Le voy a invitar que se ponga de pie. Gloria a Dios. Que un día nuestra mirada, que un día que estemos delante de la presencia del Señor, el Señor se agrade porque nuestra mirada siempre estuvo puesta en Él. Siempre estuvo puesta en su presencia, en sus promesas, en su palabra, en las cosas celestiales, en las cosas espirituales que traen beneficio a nuestra vida. Gloria a Jesús, que aseguran nuestra eternidad delante del Padre, delante del Señor, y que un día que seamos llamados a su presencia, podamos escuchar esa palabra que habla la palabra del Señor, cuando entran los siervos del Señor delante de su presencia y aquel Señor nos diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, solamente analicemos. Yo analicé mi vida, usted analice su vida. ¿En qué está puesta mi mirada? ¿En qué está puesta tu mirada? ¿En qué hemos puesto nuestra mirada, gloria a Dios, mientras permanecemos sobre la tierra? ¿En qué está puesta nuestra mirada mientras Dios nos sigue teniendo misericordia y nos sigue regalando todavía, gloria a Jesús, vida cada día? ¿En qué está puesta tu mirada? Gloria a Jesús. Voy a orar y así después de orar voy a entregar este lugar. Si hay necesidad de oración, estaremos orando. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, te doy honra y te doy gloria. Padre, tu palabra ha sido hablada, Dios mío. Padre Santo, ayúdanos, Dios, como iglesia, Padre, como pueblo, bendito Dios, Padre, a enfocar nuestra mirada en las cosas espirituales, Señor, en las cosas celestiales, Padre, allá donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Desde un día, Padre Santo, Padre, esperamos su retorno, Padre, por la iglesia, Dios mío. Ahí tiene que estar puesta la mirada, Padre. Ahí, Padre, en las promesas eternas, Dios mío. Allá, Padre de la gloria, donde un día, Dios mío, gozaremos, Señor, gozaremos, Padre, con ese gozo inefable delante de ti, Dios mío. Ayúdanos, Padre, como pueblo tuyo, a seguir perseverando, Dios mío, a analizar, Dios de la gloria, nuestra conducta, nuestra vida, Dios mío. Ayúdanos a enfocarnos, bendito Dios, Padre, que nuestra vida espiritual pueda ir perseverando, Dios mío, pueda ir madurando, Dios mío, pueda ir en un crecimiento cada día, Dios mío, hasta alcanzar, Padre, como dice tu palabra, la estatura perfecta de aquel que nos llamó, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos, Padre, ayúdanos y guárdanos mientras vivamos sobre la tierra, Padre. Guárdanos y cúbrenos, Dios mío, Padre, y ministra, Dios, como solamente tú lo puedes hacer cada día, Dios mío, cada día, Dios mío, de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti, Señor. Te adora mi alma, Cristo. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Mi alma